Este día en los centros carcelarios se celebró el Día del Reo y las autoridades aún no tienen clara la postura de qué sucedió en los centros carcelarios. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Fiesta Reos. Pero antes los dejo con la nota del día. Autoridades del sistema penitenciario empezaron una investigación por la ocupación que efectuaron más de 300 visitantes, incluidos 97 niños, en el sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18. Sin embargo, el caso aún es incomprensible y las respuestas ausentes. Relatos de los guardias coinciden en que el lunes por la tarde, cuando terminó el horario de visitas, los familiares de los privados de libertad se negaron a salir del penal en protesta para pedir beneficios. El día de ayer, porque es el único día de ellos de visita en el sector 11, se hicieron presentes familiares, así como hijos de ellos, para hacerles su visita que le hacen a la semana, pero a la hora de salida ellos, para poder pedir dos peticiones que tenían, que era un día más de visita y una hora más de sol, decidieron retomar a las personas, pero sin ninguna novedad, nadie que resultara herido ni nada, sino que solo fue para retener y poder ayudar a esas peticiones que ellos estaban solicitando en ese momento. El Día del Reo es hoy, entonces ellos también lo tomaron como una celebración del Día del Reo, donde también se oía la bulla adentro del centro. Al lugar se presentó la PGN por la presencia de menores de edad y la PDH para realizar una verificación, indicando que a las 7 de la mañana de este martes todos los visitantes abandonaron el preventivo. Las autoridades del sistema penitenciario tienen sus protocolos de actuación y todo, pero como habiendo mujeres y niños ahí, no podían sacarlos a la fuerza. Hubo una mediación donde estuvo la PDH, PGN y las mismas autoridades del sistema penitenciario, pero no quisieron, y entonces lo que hicieron fue cumplir que a las 7 de la mañana iban a abrir las puertas para que saliera la visita, y efectivamente fuimos nosotros a constatar hoy en la mañana, donde efectivamente ya toda la visita ya había salido, ¿verdad? Y el movimiento normal del centro penal era ya como una visita normal. Esta no es la primera vez que los familiares de reclusos pernoctan en el centro de privación de libertad. En el 2015 fueron 129 las personas que se negaron a salir después de la visita. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, y la etiqueta es SF Fiesta Reos. Usted dirá de qué se trata esto, pues de la celebración que ocurrió ayer y ya en la madrugada de hoy también, ahí en los centros carcelarios donde se celebraba el Día del Reo, pero también evidencia qué tanto control tienen las autoridades de los centros penitenciarios. De eso hablaremos esta noche, y para profundizar en la conversación nos acompaña en el estudio Cindy Poroz Caraballo. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias. Por este lado está Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches. Y Marvin Flores, investigador de Acción Ciudadana, también nos acompaña. ¿Qué tal, Marvin? Muchas gracias. A ver, comencemos con esto que ya lo hemos hablado acá en el estudio en otras ocasiones. Cuando abordamos el tema del sistema penitenciario, esta dirección del sistema penitenciario que nos dice, bueno, entonces, ¿quién manda allí? ¿La autoridad o los privados de libertad? Estuardo. Bueno, ahí siempre han enviado, siempre los presos han mandado. Eso hay que verlo desde hace mucho tiempo. De hecho, el nivel de distribución que se tiene territorial ahí es muy fuerte, ¿verdad? ¿Quién tiene qué parte? Descubrimientos recientes, verá cómo en el camión de basura entraban muebles. Nosotros hicimos una investigación aquí en Guatevisión acerca de cómo entraban por el lado de atrás, y eso fue queja de los mismos vecinos esto fue para Pavón. Y la ayuda principal que tienen es de la guardia, de los guardias penitenciarios. Así es. Ahora, la gran pregunta es que, miren, 200 personas, 300 personas entre niños y mujeres, eso sí se mira, pues, o sea, eso no se puede esconder. Puedes esconder un celular o puedes esconder cualquier otra cosa, pero ya 300 personas no se pueden esconder. Uno. Dos, de eso pasamos hasta tener sistemas de comunicación muy bien establecidos. De hecho, acaban de desmantelar sistemas de comunicación de celulares propios, de internet propia, todo esto en las cárceles. Entonces, realmente eso de privados de libertad no tiene ningún sentido. En todo caso, estarán
retenidos a su voluntad ahí. Y aquí las preguntas es si entre los que salieron y las personas que salieron hubo fugas. ¿Quién da permiso? De hecho, el recuento al final del día no lo hace la policía, no lo hace las guardias de presidios. El recuento al final es el informe que le da un presidiario al que llega a anotar los números. Jefe de sector. Sí, le puede decir, hay 40 y tal vez hay 25. ¿Se vale hacer fiesta en una cárcel? No, las cárceles no son, mira, no son ni alquifiestas, ni discotecas, ni centros de diversión. No, la cárcel es la cárcel. Es que ya hasta perdimos el sentido de la cárcel. Ya estamos, el sistema está tan tomado que no se puede hacer. De hecho, cuando piden mucho de las cosas que se van a huelga de hambre o hay un motín o lo que sea, una de las cosas que piden es más visita de los familiares, por mejor comida, visitas, digamos, conyugales. Y es curioso que también hasta los menores, ¿verdad? Las gaviotas y todos estos aprendieron y piden lo mismo cuando hacen un levantamiento. Entonces, primero no es ni legal, segundo está fuera totalmente del sentido para qué sirve estos lugares, y tercero, creo que es importante que esto no se hizo porque se les ocurrió. Aquí ha habido apoyo. Y lo que hay que ahora investigar es quién dio el apoyo, quién entró qué, cómo, por qué las personas simplemente se quisieron quedar ahí. Y curioso que el día del reo esté muy cerca del día del abogado, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Ya estará cerca el día del juez también. Entonces. Y el día del juez, sí. Pues. Bueno, pasemos por acá. Lo que ayer sucedió, que a algunas personas les pareció así, bueno, ¿qué está sucediendo en un centro carcelario? Pero también evidencia el poco control que tienen también las autoridades de este tipo de actividades y que cuando muchas veces la limitan, sobrepasa la capacidad de la guardia penitenciaria y los reos pues se enojan. Exactamente, y se necesita aclarar qué pasó porque, bueno, no es necesariamente que hayan sobrepasado la capacidad y las facultades de los guardias del sistema. Podríamos preguntarnos si no se aclara esta situación, si hay complicidad, porque los titulares señalan fiesta y protesta. ¿No será que esta protesta al final era para encubrir el apoyo que tenían de las autoridades del sistema penitenciario? Entonces, bueno, surge este tema y queda en evidencia por las denuncias de los vecinos del sector, de aledaños. Cindy, si hay complicidad de las autoridades es más preocupante que se sobrepase las capacidades, porque entonces hay un contubernio de aquí ustedes mandan, pero nosotros también les ayudamos a que las cosas sucedan. Exactamente, un aval podría ser. Y hay que contextualizar también. El actual director del sistema penitenciario asumió en el cargo el 13 de septiembre, hace poco más de una semana, tras la renuncia del anterior director el 9 de septiembre. Entonces también se puede, ¿cómo se puede expresar lo sucedido acá? Es prácticamente la imposición del sistema que ya viene funcionando. Si bien esto del día del reo, de los privados de libertad, para mí, por ejemplo, fue algo que conocí el día de hoy que existía, va más allá de una reivindicación, porque no es una clase social, no es un gremio, como hacíamos alusión al caso de otras profesiones, de profesiones, mejor dicho. Entonces, lo que sucede también acá es eso. Los reos, se sabe, tienen una estructura de poder que funciona, una organización con jerarquías y plenamente bien establecidas y que terminan haciendo uso de las instalaciones a su antojo. Y eso también lo podemos ver con lo que mencionaba del ingreso de cuestiones que no son permitidas. Y esta estructura ya organizacional que tienen los reos no se queda o no se limita al centro carcelario, lo sabemos, y incluso las autoridades lo reconocen, que desde las cárceles emanan órdenes para hechos delictivos, para cobro de extorsiones, para sicariato. O sea, esto no es una organización inocente que simplemente está organizando o llevando la gestión del centro carcelario, va más allá y afecta o sigue afectando a la sociedad, Marvin. Sí, es correcto. Mira, ahí hay toda una estructura. Digamos, solo recordemos, por ejemplo, un par de casos paradigmáticos, el tema del asesinato de los policías, del tema de los diputados de El Salvador. Los diputados del Paracén, recordamos, en el Boquerón. El Boquerón. Y mira, yo creo que el presidente electo tiene una
un gran y bonito reto, solo en el tema carcelario. Hay que recordar que él fue director del sistema de presidios en el 2004, con Óscar Berchet Perdomo, cuando él era presidente. ¿Querrá recordar esos años, presidente electo? No sé si quedará, pero él ya conoce. Bueno, no le es nueva esta situación, digamos. No le es Conoce nueva. de los dos lados. No sé de qué tanto lado lo conoce, pero digamos, conoce. Sabe la realidad que Digamos, hay un sucede. ejemplo en el caso de El Salvador con Bukele, que está tratando de hacer cosas bastante diferentes e interesantes. También el tema de los reos. Digamos, ¿por qué tenemos que pagar 95 millones de quetzales nosotros, con nuestros impuestos, para la alimentación de los reos? Cuando ellos supuestamente tienen que estar en programa de rehabilitación, ¿por qué no tienen granjas de alimentos, de gallinas, de lo que sea, a lo interno para producir al menos su propia comida? Entonces, digamos, hay muchos retos en ese tema. Y mira, esto de la fiesta no es nuevo. Hay que recordar el caso de Byron Lima. Él era el rey de las cárceles. Por cierto, está el proceso en A camino en partir este de ahí momento. hubo una recomposición de estructuras adentro de las cárceles de quien gobernaba. Hay que recordar que a Byron Lima lo mandó a asesinar el taquero por el control de las cárceles. Entonces, digamos, por ahí un poco va este tema y es más que evidente, digamos, que con las actuales autoridades han sido evidentemente complacientes con el Mariscal Zavala, la cárcel VIP, hasta otros temas de las cárceles menores, digamos, Pavón, Fraijanes, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un gran reto. Digamos, tú te puedes quedar sin señal de Tigo en tu teléfono, a veces vas en la calle y en las cárceles hay. Entonces, digamos, también habría que preguntarle a las empresas qué están haciendo en función de eso, y una ley que existe, vigente más de 3 años atrás, por el tema del bloqueo de señal. Ahora, cuando queremos hablar de la gestión de las cárceles, no es ningún secreto que cuando se habla de centros carcelarios, la mayoría de las opiniones es como que un saco roto, ¿no? Solamente nadie sabe qué sucede allí, nadie se quiere enterar. Cuando se quiere hablar del tema de reinserción, el tema de cárceles de baja seguridad, trasladarlas a otros municipios, es un polvorín las opiniones que se emanan porque nadie quiere tener una cárcel cerca. Nadie quiere abordar el tema del sistema penitenciario de manera integral. Es un tema poco popular, impopular, diríamos, Estuardo. Bueno, el caso de Villanueva fue creo que el más reciente, ¿verdad? Hablaron de varios, ¿verdad? Pero Villanueva fue el que dijeron, aquí se va a construir una y era para cárcel de Condenados. Sí, pero que eran crímenes, no eran crímenes así, no era violación, asesinatos, sino eran cuestiones, sí, más suaves, digamos, de alguna manera. Y, digamos, para alguien que había robado, o alguien que, digamos, no había daño, había daño a la propiedad, al bien tutelado aquí la propiedad, pero no a la vida, y en este caso, no a las personas. Los de Villanueva salieron y bloquearon hasta que se llegó a una discusión y no permitieron eso. Yo creo que nadie lo va a permitir, precisamente porque tenemos cárceles muy porosas también. En muchas cárceles los pareciera que hay presos puerta están ahí giratoria. porque están mejor allí que donde vine a estaban. descansar un tiempo, pues, y luego ya me voy a ir. Me están diciendo, producción, que vamos a la pausa y regresamos También con todos esto. esos porosos. Ay, yo, un poco poroso. No voy a contestarte eso. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Sin Filtro. Si usted no se había enterado, ayer fue el día del reo. Nos enteramos por la música y el jolgorio que habían en los centros carcelarios. De eso estamos hablando. ¿Quién controla las cárceles? Y bueno, le doy la palabra nuevamente a Estuardo. Que te Yo interrumpí. decía que tenemos cárceles porosas, Porosas, ¿verdad? sí. El caso de Huehuetenango reciente es Santa Eulalia. Y así puede ir uno, ¿verdad? Aquí, pero creo que también mucho es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Nosotros creemos, yo siempre he dicho que nosotros estamos bajo la lógica de tal problema, métalo preso, ¿verdad? Que no pasó gasto a la mujer, te voy a meter preso, todo es te voy a meter preso. Y es porque
meter preso a alguien es llevarlo al inframundo, llevarlo a un mundo del cual nos olvidamos. Y entonces ahí tienen su propia estructura, su propia jerarquía, ahí tienen todo. Y nosotros, así como que ya lo metieron preso, ya nos limpiamos la mano, ya no. Cuando realmente lo que sucede es que ahí se regenera, se reinventa el sistema criminal otra vez y vuelve otra vez a las calles a surgir. De hecho, el eslabón más débil que tiene todo el sistema de justicia es precisamente presidios. Y los de presidios conste que son contados también con la Policía Nacional Civil. Cuando sumas todos los efectivos, también sumas a los de la Guardia de Presidios, ¿verdad? Ese es el gran total de la fuerza. Fuerza se llama el número de elementos que se tiene para esto. Entonces ahí tenés un problema. Pero el problema central, creo yo, somos nosotros que también no le ponemos atención. Ahorita podríamos decir, se va a construir una cárcel de máxima seguridad de 120 millones, todo el mundo empieza a brincar. Esos 120 millones, y nosotros nos volvemos todos adictos a la educación. Son para la educación, son para la salud. Pero lo que no estamos viendo es que ahí tenemos un virus que va creciendo, que va siendo resistente, una bomba, ¿verdad? Que puede ser mucho más fuerte de lo que es ahorita, y va creciendo. Y como para nosotros meter presa a la gente es como desaparecernos de la realidad. Es básicamente ya por lo menos lo metieron preso. De una mentalidad punitiva, eso sí. Sí, la mentalidad, y es nuestro sistema legal, es romano, es punitivo. Entonces, por eso es que nosotros creemos que ahí terminó todo. No, ahí regresa todo y regresa peor. Hablabas de las granjas. En realidad las cárceles fueron, y por eso se llama granja penal. Es correcto. Por eso es que se llama granja, porque iban a trabajar como en una granja para rehabilitarlos, a reinsertarlos dentro de la sociedad como elementos productivos, y que iban a aprender pues legumbres y que no sé, a crear animales, cosas así, cuestiones técnicas y todo eso. Pero las granjas, lo menos que tienen es granja. Es de granja. Como decían, cuando llegó el pollo, ¿verdad? Que es la única vez que ha sido granja, es cuando llegó el pollo. Bueno, retomo algo que decía Estuardo, es poca atención le damos al sistema penitenciario, y alguien lo mencionaba o lo calificaba como la cenicienta del sistema de justicia, porque nadie le quiere poner como el énfasis de reformemos, modifiquemos, fortalezcamos. Eso se escucha mucho cuando se habla de organismo judicial, otras dependencias, la Defensoría Pública, pero ¿qué pasa con el sistema penitenciario? Parece que ahí es un callejón que nadie quiere entrar. Exactamente, hay muchas intervenciones que son de carácter inmediato. Justamente ahora que sale este tema, se ve el superávit que hay de reos. Es un sistema en instalaciones que está diseñado para aproximadamente 6,000 reos en todos los centros penitenciarios, y sobrepasan los 20,000. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la dinámica que se puede generar? Definitivamente no son las condiciones, es ese inframundo del que hablábamos recientemente, pero luego hay otra pregunta, y es algo que queda en evidencia: los protocolos que debe seguir el personal del sistema penitenciario. Si se escapan 17 reos durante una visita, ¿qué es lo que puede suceder en este caso? Estamos hablando del ingreso de 200 mujeres, de más de 90 niños, y cuáles son las condiciones de seguridad para que estas personas estén en un sector de máxima seguridad con los reos de alta peligrosidad. Entonces, deja en evidencia completamente cómo operan las respectivas subdirecciones al interno del sistema penitenciario. Mencionábamos ahorita hasta recientemente, algunas horas, no han habido declaraciones oficiales sobre este caso, y lo que mencionaba anteriormente, más parece que quieren dar la imagen de que fue una protesta, fue en demanda de, querían ingresar materiales de construcción, o querían tener más tiempo de visita, 1 hora más de exposición al sol. O sea, disfrazar como demandas de derechos humanos algo que se escapó del control, y puede ser que tenga el aval de las autoridades del sistema penitenciario. Entonces, definitivamente necesitamos más intervención, pero una intervención adecuada. En su momento, López Bonilla, cuando fue ministro de Gobernación, también planteaba la construcción de un centro de máxima seguridad. Y luego, por el tema que vamos a abordar más adelante, la corrupción, pues todo esto nos queda se quedó en planes. Exactamente. Bueno,
Las autoridades, ¿qué tienen que decir con esto? Ayer hablábamos de los comunicados que daba el Ministerio de Comunicaciones. El ministro de Comunicaciones que nuevamente, todo el problema del, ¿cómo se llama? Del paso ¿El Chimaltenango, el libramiento, se ve a los medios, dice él. Bueno. Que nosotros somos el del Ahora, problema. nos van a responsabilizar de la fiesta de los reos a nosotros por haberlo dado a conocer. Marvin, ¿qué tienen que decir las autoridades? Bueno, mira, primero dar una declaración pública, pues, digamos, no se pueden esconder atrás de, no sé, de cualquier cosa. Evidentemente, lo que ellos primero tienen que reconocer es que han perdido el control de las cárceles. Ya lo decía Estuardo, digamos, cada reo maneja su sector. En el preventivo, en Pavón, en lo que sea. Entonces, mira, yo recuerdo, por ejemplo, y volviendo un poco al tema del presidente electo Yamatei, que en ese momento, cuando él era director del sistema penitenciario, se acabó el contrato de la comida. O sea, se acabó. Y tenían que ver qué hacían para la comida de los presos. Repito, en aquel momento 85 millones de quetzales. No sé por qué cantidad ahorita esa licitación. Y había también corrupción ahí. O sea, no es gratis, digamos, que las autoridades no implementen el tema de granjas de forma integral, de forma de trabajo. Tú en Europa puedes agarrar una bicicleta eléctrica y generar electricidad para redimir un poco tu pena, por ejemplo, por decir algo. Y estás haciendo ejercicio y estás ocupado en otras cosas y no en pensar en extorsionar gente. Entonces, recuerdo en ese momento que venció el contrato y la pregunta y el problema era, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenía que ir al Congreso esa renovación de ese contrato, que había un negocio de por medio de una licitación pública, ¿no? Entonces, mira, yo creo que lo primero, y respondiendo concretamente a tu pregunta, es primero que respondan en función de verdad si han perdido el control. Bueno, es que no lo tienen y no lo van a aceptar. Pero tampoco van a aceptar la complicidad. Es que eso es más grave, digamos. Por ejemplo, a ver, cuando le subieron el salario a los policías, a los comisarios, a todo ese acuerdo que sacó Degentar, como forma de quitarse un poco lo que ha destruido a la Policía Nacional Civil, que era una institución muy buena tenemos 12 años de venir en declive en el tema de asesinatos, por ejemplo, y él lo revirtió todo, porque metió a Paisano y a Fulano en cuadros directivos de la PNC. Sin cero calificación, etcétera. No, entonces, ese aumento de salario a la PNC no le aplicó a los guardias penitenciarios. Y ellos protestaron. Entonces, digamos, ahí hay demasiado. Por ejemplo, ¿tú qué puedes hacer si tienes preso a un familiar o a un amigo que es narcotraficante? Que puedes meter droga, que puedes meter cerveza, que puedes meter mujeres. ¿Recuerdan ustedes el caso de una conviviente en Pavón que vivía con un preso? Sí. Y nadie se había dado cuenta. ¿Cómo es posible eso? O sea, hay cero control. El conteo, como lo decía Estuardo, lo pasan los jefes de sector de cada cárcel. Entonces, digamos, lo primero que debieran hacer las autoridades es retomar mínimo el control administrativo. Porque ni siquiera el control administrativo tienen, ni eso, mucho menos el operativo. Bueno, esperamos que las autoridades den su postura y también den con los responsables de esto, qué sucedió, y sobre todo porque, ya lo mencionaba Cindy, allí entraron niños, mujeres. Imagínate qué peligroso. Es peligroso. Más allá del control de los centros. Una riña, un ajuste de cuentas, entre maras. Toman rehenes. Toman rehenes y de hecho hay un caso documentado de una visita conyugal que entró al preventivo de una señorita y la violaron X cantidad de pandilleros e incluso la asesinaron por el tema de violación. Entonces no es un tema que debe tomarse superficialmente, ¿no? Decías, puede haber... pero mira, otra vez nosotros también, la ciudadanía, nosotros también nos olvidamos del sistema penitenciario. Otra vez... está bien, está la PNC, empezás con toda la cadena de justicia, está la PNC, están los jueces, está el INASIF, está la Defensa Público Penal, están los abogados, y llegas hasta una sentencia. Ahí como que para nosotros terminó todo. No, ahí no termina. En Guatemala, curiosamente, ahí empieza como el capítulo 2 de otra, de la historia de terror. De terror. Porque ahí entonces empiezan...
Ustedes, yo creo que junto con esto creo que 17 años, algo así, que la tenía de conviviente en la celda, ¿verdad? Y luego, aquellos que se les ocurrió, ¿verdad? Que un reo que creo que le decían el Arjona, de apodo, el Arjona. Sí, y el Arjona, como que se le ocurrió dar una orden y estalló una bomba en la terminal de unos buses y mató a unas personas. Pero la mesa de los mareros, o sea, la jerarquía más alta, no había dado la orden. Entonces vinieron y lo que hicieron fue, pues, matarlo a él. Y el cuerpo lo presentaron y hicieron una conferencia de prensa ellos aquí y el cuerpo enfrente de ellos. Dando pero no era para músculo. y los policías grabando el video, ¿verdad? Solo de relacionistas públicos de los reos. Sí. Y entonces, tienen mejor que el gobierno. Pero no era para nosotros el mensaje, no era para la ciudadanía, era para la misma gente de ¿cómo se llama? De sus seguidores. Para sus pares. La clica. Porque ahí no se quiebra la autoridad, que ahí no, y que tienen ética. ¿Qué es ética? Es un conjunto de normas que cumplimos. O sea, yo sé que para mucha gente le suena horrible ética y mareros, pero ética es el conjunto de normas que se siguen y se cumplen, y ellos sí lo hacen. Los narcos tienen también su forma de ética, ¿verdad? Vamos a la pausa, regresamos con el tema de la corrupción, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando en estos bloques. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Fiesta Reos. En los bloques anteriores hablamos de esta situación que se dio en los centros carcelarios, en donde pues se organizó una fiesta que luego dijeron era una protesta. Hasta este momento no hay una postura clara, una explicación concreta de las autoridades de lo que allí ocurría, y ya los señalamientos en contra del sistema penitenciario y del Ministerio de Gobernación están al orden del día de cómo sucedió esto y qué pudiese estar pasando. Pero este es solo uno de los temas que vamos a abordar esta noche. También hablamos del tema de la corrupción. Yo se lo adelantaba en el bloque anterior. ¿Por qué vamos a hablar de la corrupción? ¿Qué pasa con la percepción de la ciudadanía de estos hechos? ¿Qué tanto cree el guatemalteco y la guatemalteca que los funcionarios incurren en estos delitos? Eso queremos conocer, y que nos explique un poco, Marvin, cómo está el tema de la percepción de la corrupción, cómo siente la ciudadanía ese tema y cómo percibe a sus empleados públicos, a sus funcionarios. Bueno, mira, nosotros presentamos el día de ayer un ejercicio de encuesta ciudadana que se llama Latinobarómetro de la Corrupción. Es para América Latina, son 18 países, más de 17,000 entrevistados. Y para el caso de Guatemala, lamentablemente nos ubicamos otra vez solo adelante de Venezuela o Haití. Okay. Es decir, estamos en temas de corrupción, lamentablemente hay que decirlo, hay que hacer un análisis comparativo entre el 2015, abril, ustedes recordarán abril y septiembre de 2015. Las fechas y la plaza. Las fechas, exactamente, la plaza donde la ciudadanía tenía una expectativa que las cosas iban a cambiar, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, que metes a la cárcel al presidente, a la vicepresidenta, pero lamentablemente este gobierno, según el actual estudio que hemos realizado, pues ni siquiera nosotros, sino que es una firma internacional, peruana de hecho, nos han regresado a la percepción de que estamos igual o peor en el 2015 en temas de corrupción. Ahí hay datos muy interesantes en cuanto a que si el presidente y sus familiares están involucrados en casos de corrupción. Hay datos interesantes en cuanto al tema de género. Por ejemplo, si tú eres hombre o mujer que denuncia corrupción, ¿qué tiene más seguimiento? Hay datos, por ejemplo, en el tema de las Cortes, del Congreso. Y digamos, no son datos solo para acusar, para decir, sino que son una agenda de acción para el próximo gobierno, que esperaríamos que eso trate de hacer el próximo gobierno, sobre todo con lo que ha anunciado el presidente electo Yamatei con su comisión de transparencia. La percepción o el pensar que muchos de nuestros funcionarios públicos, empleados públicos, están allí porque buscan un interés o una dádiva o cometer un acto de corrupción, también es una falta de confianza en el sistema. El guatemalteco no cree en la clase política, en los empleados públicos. ¿Qué está sucediendo, Cindy? Exactamente. Veíamos cómo los mecanismos de rendición de cuentas no generan esa confianza, no existe
Para lo que se construyó esta plataforma de gobierno abierto es para transparentar el gasto público, en qué se va a invertir, pero casos como los que comentábamos recientemente, el libramiento de Chimaltenango, por ejemplo, son compras en algunos casos sobrevaloradas o que no llenan los requisitos bajo los términos de contratación. Entonces, y decepcionan a la ciudadanía. Exactamente, o sea, porque están falla. a la vista de todos. Ajá. En el caso especial de este año y sobre todo de este gobierno, es muy evidente también cómo no solo su imagen, sino también la imagen o la percepción, porque hay que aclarar algo, estos estudios sobre corrupción son percepción sobre la corrupción. No es posible cuantificar o que haya un dato exacto en el cual los participantes en esa relación la vayan a mencionar. Por ahí hay algunas cuestiones donde hay ciudadanos que sí declaran haber dado sobornos o se les exigió algún soborno. Pero esta percepción, en el caso del presidente Jimmy Morales en Guatemala, creo que se le revierte el eslogan que tanto le pudo haber facilitado llegar a segunda vuelta y ganar la presidencia, porque tan fácil, tan sintético como ni corrupto ni ladrón, y luego los casos entonces que atañen, como mencionaba, a su familia directamente, entonces eso se le revierte. Y luego hay otro tema que también está sobre la mesa en este estudio, y es una pregunta, ¿cómo perciben los ciudadanos que se está combatiendo a la corrupción? Entonces no puede haber una respuesta favorable cuando la instancia contra la impunidad de carácter internacional es expulsada y no se le renueva el mandato. Entonces eso obviamente va a generar la percepción de que no hay un interés en combatir la corrupción, que es también una de las preguntas más relevantes dentro de este estudio. Héctor, a ver, aquí hay... Perdón, ¿querías agregar algo? Una intervención acá. Dale. No, a mí me parece muy interesante este tipo de estudios. Correctos, son de percepción. O sea, ¿qué piensa la gente? El número de personas entrevistadas a nivel continental es muy bueno. Y a mí Pero no solo mide presidente. No. La pregunta, por ejemplo, a los jueces es sorprendente. Sí. Eso lo deja a uno... y hay que hacer un cruce aquí de data, ¿verdad? Primero, el presidente, sobre todo el presidente es quien sale, lo perciben como el presidente lo perciben como una persona corrupta. Okay. Pero si lo cruzamos con la reciente valoración o evaluación de los presidentes de América Latina, también es el único que está abajo del presidente de Guatemala, es Venezuela, es Maduro. Entonces, es curioso que a la par de la percepción de una mala gestión, esté también una alta percepción de corrupción. ¿Verdad? Los dos, y de último está Maduro, pero después de Maduro está Jimmy Morales y después de Venezuela en términos de percepción de corrupción está Guatemala. Miden no solamente eso, muy interesante el soborno, muy interesante cómo percibe la gente el soborno, cómo percibe también la gente los jueces, cómo perciben también a los ministros, porque hay una pregunta en el estudio acerca de ¿solo es el presidente o es el presidente y sus ministros? Sí. Y comparan, ¿verdad? Si perciben más corrupción antes o perciben más corrupción ahora. Y es sorprendente, teniendo al expresidente en la cárcel, que la percepción ahora, y eso es ni de corrupto ni ladrón, y yo creo que eso va a pasar como una buena broma a la historia nuestra, la percepción, y por eso uso la palabra, es que sea igual o más alta que un presidente que tenemos en la cárcel, pues. Eso es... O sea, ¿cómo? Por eso hablaba yo de la pérdida de confianza en el sistema, porque entonces ya no son tanto las personas, sino quien llega, de seguro es ladrón. Y después de esto, esa es la percepción. Y después de esto, a la pregunta de las cortes, estoy seguro que la percepción que va de las cortes va a ser todavía peor que creo que la del presidente. Mira, en el caso de las cortes hay un tema interesante, porque normalmente en América Latina los peor percibidos como más corruptos son los diputados, la policía y los partidos políticos. Correcto. En este caso hay un pequeño cambio, si quiere pequeño, pero existe, que es en el tema de los jueces. En algún momento la gente dice, sí confiamos en los jueces, 43 del 100%. Ahora, el tema en el presidente es más que obvio, es más que evidente que en el caso nuestro sobre todo, y hay que recordar en El Salvador, Tony Saca, en Perú, por ejemplo, o sea,
En Costa Rica, digamos, ¿cuántos presidentes no tenemos presos? Entonces, Panamá, sí, con Martinelli, por ejemplo, que era un empresario, que no voy a robar y esto y lo demás, pero bueno, no importa. Entonces, sí hay, digamos, un tema bien importante en eso, pero lo interesante y grave es que hay una pregunta que dice, ¿usted estaría de acuerdo con que el gobierno se involucre en un poco de corrupción si hace bien las cosas? El roba pero hace. Roba pero hace. Hay 43% de aprobación, 47 que desaprueba, pero 43 que aprueba. ¿Y lo ven como normal tal vez, Marvin? Lo ven como eso, que tú dices, que roba, pero haga algo, pues, y voy a lo que decía Estuardo en el segmento anterior. Entonces, es un problema de cultura ciudadana. No somos finlandeses, que cuando salió el Panama Papers y lo demás, se fue el ministro al otro día. O Islandia, ¿verdad? Perdón, Islandia, quise decir, no Finlandia, Islandia. Sí, ahora, eso es. Esto nos recuerda aquella polémica entrevista y controversial declaración del presidente Morales con el periodista Jorge Ramos, en donde él decía es que la corrupción es algo normal. No fue con Ramos, fue con ¿cómo se llama el de CNN? ¿O con Fernando del Rincón? Sí, donde le dijo que es normal, entonces él le dice, ¿cómo así normal? O sea, para él es normal. Para él es normal. 43% que dice está bien que roben un poco, pero que hagan bien las cosas. Obras. O sea, hay una preocupación de que hay cierto funcionario público que incluso roba y no hace lo que prometió. Aquí, a ver, Cindy, aquí hay un término, Estuardo no me va a dejar equivocarme, accountability, que es dar rendición de cuentas, no porque la ley te obligue, sino porque has ejercido un papel público y debes de hacerlo. Estamos lejos de eso acá en Guatemala. Exactamente, las instituciones que se encargan de realizarlo a nivel institucional, Contraloría General de Cuentas, sabemos que existen reparos, que hay hallazgos, y en su momento, ¿qué es lo que se hace? Bueno, entonces se ponen las multas, luego se pueden hasta rebajar, pero se queda en esa cuestión meramente formal. Creo que vinculándolo con el tema anterior, esa ciudadanía a la hora de tener a algunos exfuncionarios en la cárcel ve cierta satisfacción de decir se está combatiendo la corrupción. Pero también ese accountability también es societal, también es de auditoría social. Y en este esquema, pues sí, nos falta mucho. A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, ya que estábamos comparando de forma asimétrica qué sucede en países más desarrollados, hay regulación que prohíbe un tipo de corrupción que es muy impactante y es la de las grandes empresas. ¿Qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, tenemos los casos recientes con telefonía y las grandes constructoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se hace en otros países es regular el lobby político, que son estas reuniones que tienen los empresarios, las juntas directivas o sus lobistas, que son estos relacionistas públicos que hacen ese cabildeo con diputados, o con el ejecutivo directamente. Entonces, nos falta eso también. Ese accountability tal vez solo nos deja ver netamente la función del gobierno, pero también en esa dinámica de la sociedad. En esa dinámica de corrupción hay grandes empresas también, hay constructoras, quienes prestan servicios. Y otro de los escenarios también que se ve aquí muy importante es el del funcionamiento del sistema de partidos políticos y su financiamiento, porque también se menciona en alguna parte no soborno, ahí sería la compra de votos, o los ciudadanos denuncian, 1 de cada 5 ha recibido oferta por su voto en las elecciones. Entonces ahí se maneja esto como que en dimensiones que van en esferas muy distintas, pero que tienen que tener alguna intervención. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de este tema. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Fiesta Reos. En los bloques anteriores hablábamos de lo que sucedió en los centros penitenciarios por el Día del Reo y lo que, dicen las autoridades fue una protesta y algunos otros que escucharon desde fuera era simplemente una fiesta lo que sucedía ahí. Pero también estamos hablando de la percepción de la corrupción, cómo ve el ciudadano guatemalteco
la corrupción y también cómo está la confianza en el gobierno. Pidámosle a producción si nos puede dar una de estas gráficas del estudio que se presenta este día. Es un nivel de confianza en el gobierno del 7% y 93% de no confianza. Yo quiero hacerte la pregunta, Marvin. Cuando se habla del nivel de confianza en el gobierno, ¿estamos hablando de esta gestión en particular o ya es un escepticismo, una duda que tenemos del próximo gobierno y de los que vengan? No, es de este gobierno, porque la medición fue realizada entre enero y marzo de este año. O sea, estamos viendo que la ciudadanía no confía en este gobierno cuando te dijeron ni corrupto ni ladrón y resultó que es alguien que, por ejemplo, usa su poder político y público para, por ejemplo, hay otra gráfica del tema de sextorsión para, digamos, mínimamente 10 casos de abusar de su poder para pedir favores sexuales a empleadas y funcionarias públicas, pues, por ejemplo. Entonces, digamos, se refiere a este gobierno específicamente. Por eso te decía, digamos, bajamos de la percepción de 2015 a este año que hemos casi que en picada. Digamos, es terrible. ¿Cómo recuperar la confianza? ¿Cómo recuperar esa percepción de que se puede combatir la corrupción ya en época post-CICIG, cuando ya estamos viendo que las fiscalías, por ejemplo, la FESI tiene que seguir con estos casos, que será la fiscal general quien tiene que empujar estos procesos? Perdón que interrumpa, pero es que antes de que tomen la palabra, Eduardo, pero digamos, hay dos preguntas en el cuestionario que se hizo que son bien interesantes. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿qué tanto puedo hacer yo como ciudadano común y corriente para combatir la corrupción? Hay 76% que dicen que sí se puede. Y hay otra pregunta que dice, ¿cuánto trabaja usted en su comunidad, en su barrio, su colonia, para resolver problemas que nos atañen a todos? 66%. O sea, digamos, finalmente aquí el tema es un tema de ciudadanía. Y la gente lo reconoce, aunque diga un 43% que está bien que el gobierno se meta a actos de corrupción, toda vez haga las cosas bien, digamos, está ese contrapeso de gente que dice no. Aquí tenemos que parar esto y trabajar todos para que el país salga adelante, y no como una tarea del gobierno, ni de partidos políticos, ni del Congreso, sino como ciudadanos. Eso es bien interesante. Cindy, ¿otros datos que te han llamado la atención de este informe? Sí, mencionábamos también en el corte comercial cómo se evidencia el tema de género también en estos temas de corrupción. Y recientemente mencionaba también el licenciado Marvin la cuestión relativa a incluso el poder que puede generarse dentro de la autoridad para hacer cobro con favores sexuales, entre comillas. Pero creo que hay datos que también son muchísimo más graves. El hecho de que incluso haya algunos reportes de ciudadanas que para tener acceso a servicios mínimos básicos como agua potable, se les sean exigidos este tipo de favores a través de autoridades locales. Entonces, la situación es grave y creo que se debe de dar seguimiento a través de estudios, reportes y acompañamiento, porque la credibilidad cuando la denunciante es una mujer no se tiene el mismo seguimiento. Entonces veíamos acá ya, incluso la terminología ha sido acuñada como sextorsión, y en este caso se habla de un 59% que señala que esto es frecuente. Entonces el caso definitivamente tiene que tener un enfoque de género, tiene que haber seguimiento de las organizaciones de mujeres también para estos casos, porque la corrupción va más allá del dinero, va más allá del dinero, sino que también en estos casos. Están estas cifras en donde un 59% dice que frecuentemente se le solicitan este tipo de favores sexuales, 28% ocasionalmente y un 13% que dice que nunca o escuchó mencionar este tipo de corrupción, de la llamada sextorsión, una forma de corrupción que dice ocurre cuando un funcionario público dice que otorgará beneficio gubernamental a cambio de favores sexuales. Esto nos dice también el nivel de vulnerabilidad en el que están muchas personas, porque estos hechos, estos delitos muchas veces no se denuncian. Marvin, no sé quién quiere intervenir. Son digamos, delitos como silenciosos, digamos.
normalmente en todo el tema de sexual en nuestra sociedad, por doble moral, por miedo, por lo que sea, hay un tema totalmente silenciado o silencioso. Y esto hay que sacarlo a la palestra porque, digamos, si tú no tienes equidad de género en políticas públicas, por ejemplo, cuando el presidente es un violador de derechos humanos, cuando el presidente da la imagen y da la percepción y encabeza el tema de abuso de poder, ¿qué puedes esperar de tus funcionarios públicos? En el caso de la Policía Nacional Civil, por ejemplo, es bien documentado el caso de mujeres policías que han sufrido abusos o acoso para sufrir siquiera un ascenso. Entonces yo creo que eso sí hay que traerlo a la palestra y es demasiado silencioso. Veamos la siguiente gráfica, nos dice ¿cuántos policías cree que están involucrados en corrupción? A esto le preguntan a los ciudadanos. 51% dice todos o casi todos. Un 48% dice ninguno o algunos y un 1% dice que no ha escuchado nada del tema. Aquí estamos divididos, ¿no? Esta imagen de la policía, de si están o no involucrados en actos de corrupción, aquello de cuando me hacen el stop, si realmente es para verificar la papelería, si todo está bien o si hay una oportunidad de la famosa mordida, Estuardo. ¿Hace cuánto fue? Yo creo que fue ayer que fueron condenados unos policías por haber pedido 3,000 quetzales de extorsión. ¿Verdad? Y recibieron, creo que 7 años, algo 7 así. años, sí. Y ahí vienen varios de esta... Porque yo creo que las instituciones tienen también, y eso lo hemos hablado varias veces, que ejercer inteligencia interna. Eso se llama contrainteligencia. O sea, ¿qué están haciendo también los funcionarios? Si ahí sí que lección para el gobierno que va a entrar. Deben tener también mecanismos de control internos, asuntos internos, se le llama de muchas formas, pero básicamente lo que buscan controlar es esto. Yo quiero regresar a la gráfica, o quiero por lo menos hablar de la respuesta que se dio, que decía Marvin, y la pregunta concreta fue, ¿es aceptable que el gobierno se involucre en un poco de corrupción siempre que haga las cosas y ofrezca buenos resultados? Ese 43% que dice que está de acuerdo, ese es realmente el que más debe preocuparnos. Porque hay un 43% que permite eso. Correcto. Y fíjate que estamos llegando casi a la mitad de la población que digamos, encuestada, que dice, mire, ¿cómo era que decía aquel expresidente? No recuerdo, que decía, mire, pero está bueno que roben, pero que hagan algo, decía. Y dice, ¿cómo que está bueno? No, está malo. Y hay que denunciarlo. Está malo que roben, porque con ese dinero que robaron se pudo haber hecho más. Correcto. Se pudo haber administrado de mejor manera. Y precisamente esos países que tienen una lucha férrea contra la corrupción y la han controlado, y no voy a decir que no hay ni siquiera intentos, por supuesto que hay, pero ya saben que generaron una cultura de no corrupción, y es rápido notar a los que se van al lado oscuro, al lado malo. Obviamente pueden captar esto, pero nosotros no, porque si está aprobado por una población que lo deja pasar y que lo ve así como y luego está el otro que dice, no hombre, si la gente con tal que tenga su puente, con tal que tenga su camino, con tal que tenga su agua potable, con tal que tenga su tanque municipal, con tal que tenga su salón de usos múltiples, entonces sobrevalorado, lo que ustedes quieran, pero se le hizo. Entonces la gente dice, sí, dicen que robó, pero hizo algo. Aquel peor que robó y no hizo nada, ese es como que el que estamos castigando. Veamos esa gráfica que hace mención, Estuardo. Y por último con lo de sextorsión. Sextorsión, así. Mira, aquí acaban de tratar el tema, y yo no estuve, pero estuvo el tema de San Carlos. Sí. El del acoso. El del acoso. Claro. Y uno de los temas que surgió, pues fue traído precisamente por gente de la Universidad de San Carlos, es profesores que piden favores sexuales para aprobar, sobre todo estudiantes mujeres. Sí. O sea, una cosa es botellita, que lo que pedía era una botella de whisky, pues, y otra cosa es tacuchito, que lo que pedía era ¿cómo se llama? Una tela para hacer su tacuchi. También hay caso de hombres, ¿eh? Pero ya pedir favores sexuales para unos puntos. Pero miren, al final está la opción de denunciarlo y decir no. Está también la otra opción de esa concertación ahí, para casi que está bueno, pero voy a ganar, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que no debe permitirse. Contra eso es, porque ahí está el germen, ahí está la semilla de la corrupción. Y lo que permite que esto se reproduzca, siga y se vuelva en una cultura que, como decías, ya lo ve como algo normal, este 43% Pero que no es dice, normal, vamos a darle el beneficio de la duda, que robe, pero que haga algo de lo que prometió. No, y sobre esto, referente a los resultados de esta encuesta, hay discursos, como decía Estuardo, que se generan en torno a la corrupción. También es dañino algo que no se ve y que va inmerso en este tema, y es el hecho de lo beneficioso que puede ser para algunos sectores hablar de esto, de la magnitud, de las cifras de la corrupción, porque entonces justifican también la evasión fiscal con decir, no, pero todo se lo gastan en corrupción. Entonces, creo que también son dos puntos que hay que ver. La cultura anticorrupción tampoco tiene que ser una justificación para debilitar aún más al Estado, que el Estado guatemalteco ya de por sí es bastante débil. Entonces, a veces como que esto sirve de un gancho, de una justificación para estos temas y para estos sectores que pueden solventar los problemas donde no llega educación por la corrupción, no llega la seguridad, pues lo pueden realizar por la vía de los servicios privados, pero la población más pobre no. Entonces también creo que esa cultura que mencionabas es importante. Solo rápidamente que vamos y lo que decía Cindy, o sea, es totalmente cierto. Digamos, cuando el Estado no cumple sus funciones y abandona, y cuando se ve que el Estado es un problema, no la solución, tú tienes el caldo perfecto de cultivo para territorios sin gobernabilidad, para que lo tomen los narcotraficantes, etcétera. Bueno, vamos a finalizar, ya hemos llegado al término de esta hora. Muchísimas gracias, Cindy, Estuardo, Marvin, por esta conversación interesante. Hay que analizar el tema de la corrupción y verlo desde diferentes puntos de vista, y ojo con lo que sucede en el sistema penitenciario. Gracias por su sintonía, esto fue Sin Filtro, feliz noche.